Hoy nos metemos de lleno con una de las palabras más terribles y a la vez necesarias que existen, genocidio. Y para entenderla bien vamos a apoyarnos en los estudios de Javier Hermo. La idea es desgranar qué es exactamente lo que hace que este crimen sea diferente a todos los demás, porque hubo que inventar una palabra nueva para él y sobre todo qué nos dice sobre la parte más oscura de nuestra historia y de nuestro presente, claro. A ver, ¿qué es lo que convierte una masacre, por terrible que sea, en un genocidio? Ojo, porque la respuesta no está solo en el número de muertos, que es lo que uno podría pensar. No, está en algo mucho más escalofriante y mucho más difícil de probar: la intención. La intención deliberada de borrar a todo un pueblo de la faz de la tierra. Vale, para entender todo esto vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero veremos de dónde salió esta palabra. Luego, qué dice la ley exactamente y dónde está el debate. Después haremos un viaje por la historia para ver sus huellas, nos pararemos en el siglo XX, que fue tela, y acabaremos viendo por qué este concepto es tan necesario hoy en día. Y aquí viene la primera sorpresa. Aunque la práctica de aniquilar a grupos enteros de personas es, por desgracia, algo milenario, la palabra genocidio en sí es súper reciente. Tiene menos de un siglo. Se tuvo que crear casi sobre la marcha, en medio del caos, porque el mundo se dio cuenta de que no tenía una palabra para nombrar uno de los crímenes más atroces que se pueden imaginar. El padre de la criatura, por así decirlo, fue un hombre llamado Raphael Lemkin. Pensemos en la situación. Año 1944. Lemkin era un jurista polaco de origen judío que había perdido a casi toda su familia en el Holocausto. Él simplemente juntó dos palabras: genos, del griego, que significa raza o tribu, y cidio, del latín, que es matar. Pero claro, esto no era un juego de palabras, era una necesidad vital para poder nombrar el horror que él mismo estaba viviendo en sus carnes. Y claro, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los aliados se encontraron con un marrón legal enorme. ¿Cómo juzgas a los líderes nazis por un crimen tan masivo que ni siquiera tenía nombre en las leyes? Se sacaron de la manga el término crímenes contra la humanidad para los juicios de Nuremberg, fue como un parche. Pero todo el mundo se dio cuenta de que hacía falta algo más, una herramienta legal mucho más específica y potente. La palabra genocidio tenía que pasar de ser una idea a ser un crimen reconocido en todo el mundo. ¿Y aquí? Aquí es donde la cosa empieza a complicarse de verdad. Porque por un lado tenemos la definición legal, la que está, digamos, grabada en piedra por la ONU. Pero luego está cómo usamos la palabra en el día a día, en los debates, en los medios. Y esas dos versiones, como vamos a ver, no siempre coinciden. Para nada. Bueno, pues en 1948 la ONU sentó las bases y dejó por escrito la definición oficial. Y es súper importante entender esto. No se trata solo de matar a gente de un grupo. La cosa va más allá. Incluye causarles daños graves, físicos o mentales, someterlos a condiciones de vida imposibles, impedir que tengan hijos o incluso llevarse a sus niños a la fuerza. Pero la clave de todo, la palabra que lo cambia todo y que es dificilísima de probar en un juicio, es intención. Tiene que haber una intención demostrable de destruir a ese grupo. Sin eso, legalmente hablando, no es genocidio. Y aquí llegamos al gran debate. La definición de la ONU es muy estricta. Habla de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Vale, pero ¿qué pasa cuando se aniquila a un grupo por sus ideas políticas? Pensemos en Camboya con los Jemeres Rojos o en algunas dictaduras de América Latina. Ahí la persecución era por motivos ideológicos. Pues bien, muchos académicos, muchos historiadores dicen que eso, por supuesto, también es genocidio, aunque la definición legal se quede un poco corta. Como decíamos antes, la palabra es nueva, pero la práctica de exterminar grupos, por desgracia, es tan antigua como la propia civilización. Es que si miramos la historia con la definición de hoy en la mano, nos damos cuenta de que está llena de ejemplos. Pensemos en el Imperio Romano. No solo conquistaban, a menudo borraban del mapa a pueblos enteros para consolidar su poder. O las cruzadas, o las invasiones mongolas. Ahí se destruían comunidades enteras por su religión o su etnia. Y sin irnos tan lejos, en el siglo XIX, la expansión hacia el oeste en Estados Unidos o en Argentina implicó campañas deliberadas para, básicamente, eliminar a las poblaciones nativas y quitarles sus tierras. Pero nada de eso se compara con lo que pasó en el siglo XX. El siglo XX fue otra cosa. Fue la era del genocidio industrializado. De repente, la tecnología, la burocracia del Estado y las ideologías totalitarias se unieron en un cóctel mortal para ejecutar masacres a una escala y con una eficiencia que nunca se había visto antes. Para muchos historiadores, el primer gran caso del siglo fue el genocidio armenio. Estamos en el Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial.
A partir de 1915 se puso en marcha una campaña sistemática contra el pueblo armenio. Deportaciones, marchas de la muerte a través del desierto, masacres. Se calcula que murieron alrededor de 1,5 millones de personas. Y después, el Holocausto, 6 millones de víctimas. Fue el asesinato industrial de la población judía de Europa, y también de otras minorías. Lo que lo hace único no es solo la cifra, que ya es brutal, sino toda la maquinaria que había detrás. Una burocracia, una tecnología, trenes, campos de exterminio, cámaras de gas, todo planificado con la frialdad de una cadena de montaje. Lo llamaron la solución final. Pero la lista de horrores del siglo XX no acaba ahí, ni mucho menos. Fue como un catálogo del terror. La hambruna provocada por Stalin en Ucrania, conocida como el Holodomor, las brutalidades del ejército japonés en China y Corea, la locura de los Jemeres rojos en Camboya, que exterminaron a una parte de su propio pueblo, y ya casi acabando el siglo la llamada limpieza étnica en la antigua Yugoslavia y el genocidio de Ruanda en 1994, donde en apenas 100 días se masacró a casi 1 millón de personas, muchas a machetazos. El siglo XX nos dejó claro que esta barbarie no entiende de fronteras. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué insistir en esta palabra tan dura? A pesar de lo doloroso que es, ¿por qué es un concepto tan necesario? Pues porque un genocidio va mucho más allá de un asesinato en masa. Es un intento de borrarlo todo. Una cultura, una historia, una identidad. No basta con matar a la gente. Se busca que sea como si nunca hubieran existido. Por eso se queman sus libros, se destruyen sus lugares sagrados, se prohíbe su idioma. Es la aniquilación en todos los sentidos de la palabra. Y es por eso que llamar a las cosas por su nombre es en sí mismo un acto de justicia. Cuando decimos esto fue un genocidio, estamos rompiendo el silencio. Estamos luchando contra el discurso de los propios asesinos, que siempre intentan disfrazarlo de daños colaterales, excesos de una guerra o cuestiones de seguridad nacional. Es una forma de plantar cara y decir no. Esto fue un crimen con la intención clara de destruir, y no vamos a dejar que se olvide. Y esto nos lleva a una última reflexión, una idea potente y la verdad bastante perturbadora del filósofo Giorgio Agamben. Él se fija en el campo de concentración, el símbolo del genocidio, y nos lanza una idea que le da la vuelta a todo. Lo que Agamben sugiere es escalofriante. Dice que el campo de concentración no es un accidente de la historia, no es una anomalía, un error en el sistema. Al contrario, es una posibilidad que está ahí, latente, en el ADN de nuestros propios estados modernos. La capacidad de decidir que un grupo de personas no tiene derechos, que se les puede excluir o incluso eliminar. Esa posibilidad, según él, está siempre presente. Y esto nos deja con una pregunta final que no es nada cómoda. Si Agamben tiene razón, si esa matriz oculta sigue ahí, entre nosotros, ¿dónde vemos sus ecos hoy en día? ¿En qué discursos de odio? ¿En qué políticas de exclusión? ¿En qué forma de hablar del otro como si no fuera humano se está cocinando la posibilidad del siguiente horror? Es una pregunta, ya digo, muy incómoda, pero es vital que nos la hagamos si no queremos que la historia se repita. Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos.